Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video les vamos a estar haciendo el caso de prueba número 4, en donde vamos a así filtrar nuestros productos por la marca. Entonces vamos a ir a la página de producto, vamos a verificar que todos los productos estén visibles, que esto ya lo hicimos en el Before Each. Después vamos a verificar que la marca, el filtrado por marca exista. Vamos a hacer clic sobre una marca al azar y vamos a verificar que el usuario ha navegado a la página de marca, o sea que se está aplicando el filtro, y vamos a verificar que la cantidad de productos. Después vamos a hacer clic en un producto al azar y vamos a verificar la información de la marca. Entonces vamos a la página de productos. Se va a verificar que existe el título y la cantidad de productos sea mayor a 0. Y acá empieza nuestro test. Vamos a validar que exista el filtro de marcas, que son estos. Ahí vamos a agarrar la cantidad de marca y vamos a buscar el número al azar. Después de eso vamos a guardar el nombre de la marca y la cantidad de productos que es lo que figura acá. Vamos a hacer clic en Polo. Ahí vamos a validar que en este caso son 6 productos, hago 6 productos. Acá en la URL vamos solamente a verificar de que esté el brand products. ¿Por qué no el Polo? El nombre de la marca, porque en casos como este aparece el porcentaje. En otros también se podría hacer, pero es más largo la validación. Bueno, en este caso decidí no hacerlo. Bueno, después de eso vamos a hacer clic al azar en uno de los productos y vamos a verificar que en la parte de marca aparezca la marca que seleccionamos. Para Selenium vamos a crear el caso de prueba número 4 adentro del archivo test product page.py. Ahí vamos a crear nuestro método, que sería un test sobre el filtrado de productos por una marca. También vamos a llamar al driver. Bien, y los primeros 3 pasos son idénticos a los otros 2 casos de prueba. Entonces, antes de comenzar con este caso de prueba, lo que vamos a crear es un setup adentro de este archivo que básicamente va a contener los primeros 3 pasos. Entonces no tendríamos que estar llamándolo una y otra vez. Y para eso también vamos a usar pictures. Uno, aparte de definir los features como hicimos en el video anterior, dentro del conf test file, lo puede hacer dentro del mismo archivo. En este caso no lo voy a hacer en conf test.py porque estos pasos serían específicamente para este archivo y por el momento no lo vamos a utilizar en otros archivos. Así que voy a importar PyTest. Voy a llamar pytest.fixture y voy a crear el método setup y le voy a pasar el driver. Dentro de este método vamos a poner estos 4 pasos de esta manera, y lo que quiero que me devuelva es lo siguiente. Vamos a utilizar el yield para devolver el product page y la cantidad de productos. Bien, y ahora
vamos a modificar los métodos para poder llamar esto. Entonces acá, como ya lo estoy llamando en el setup, no hace falta colocarlo, pero sí vamos a poner el setup y vamos a guardar. Como devuelve dos variables, tenemos que guardar en dos variables para poder utilizarlo. Entonces digo product page y total product. Y eso es igual al setup. Hago lo mismo para el tercer caso de prueba. Estos tres pasos no van. Y acá saco esto. Coloco el setup. Mi cuarto caso de prueba. También voy a utilizar el setup. Pero en este caso solamente voy a necesitar el product page. No voy a necesitar la cantidad de productos. Entonces en este caso voy a agarrar del setup, tenemos dos variables que retorna, entonces voy a decir el setup, que sería una lista de dos variables, entonces voy a agarrar la primera, porque la otra no la necesito. Bien, y ahora sí, vamos a empezar con nuestro test. El primer paso es hacer clic en una marca random. Bien, ¿qué sería esta parte? Tenemos una clase que es brands product y el primer paso que vamos a hacer es validar de que está visible ese bloque con las marcas. Y vamos a ir al product list page y vamos a crear un nuevo método que sería el que lo vamos a llamar getBrand. En este vamos a validar el primer paso. Vamos a validar de que el texto, el título, sea brands, que es brands product H2. Agarramos el texto y hacemos un assert. Tiene que ser igual a texto brands en mayúscula. Después de eso voy a crear una nueva variable y le voy a llamar como brand filters. Y esa va a ser igual a la lista esta, que en este caso es LIA. Voy a crear un random de las marcas. Y vamos a agarrar el len de brand filters y le restamos 1. Bien, otra variable más que voy a crear es el nombre de la marca, porque eso lo quiero saber. Entonces voy a agarrar brand filters, voy a agarrar el random brands. Voy a agarrar el texto de eso y acá tenemos por un lado el nombre y la cantidad de productos que tiene. Yo quiero solamente el nombre. Si nos fijamos, primero aparece el numerito y después aparece el nombre.
O sea que si yo lo agarro, puedo utilizar el método split, que para string nos podemos dividir cosas por el espacio. Pongo split, no el espacio, sino me confundí yo, el paréntesis que cierra. Entonces, voy a tener por un lado, en este caso, 0,6 y el otro en la lista estaría polo. Yo quiero mi segundo elemento de la lista, entonces pongo 1. Y otra variable más que quiero crear es el número de productos de la marca, que es la otra parte de lo que estábamos haciendo anteriormente. Y en este caso lo que puedo hacer es tenemos paréntesis 6, paréntesis, polo, todo en un string. Entonces el segundo elemento, que en este caso empieza por 0, 0, 1, la posición 1 es donde está el número, el 6. Pongo de esta manera, nos debería dar el string 6. Y para convertirlo en número, lo tengo que todo esto poner entre paréntesis y poner int. Entonces me lo va a convertir a un número. Después de eso yo voy a hacer clic sobre el filtro de marcas. Y voy a devolver el nombre de la marca, el número de los productos de la marca y el random. Y como me devuelve 3 variables, voy a definir esas variables. Llamo mi método de la clase. Entonces, si yo hago clic sobre alguna marca, se va a recargar y me va a cambiar acá la URL. Va a aparecer brand product. Entonces eso también lo vamos a validar utilizando ya uno de los métodos que tenemos en utils, que es el wait URL to load. Ese voy a poner product page.wait. Vamos a poner 5 segundos y la ruta. Bien, primero vamos a validar la cantidad de productos. Vamos a hacer clic sobre el producto random y vamos a verificar esa información. Bien, entonces primero vamos a validar la cantidad de productos. Vamos a crear un nuevo método dentro de nuestra clase que se va a llamar validate brand filter, o sea, validar los filtros por marca. Vamos a validar que en el título aparezca la marca de la marca que aplicamos. En este caso utilizamos la clase title y vamos a escribir assert. A este le vamos a pasar el brand name. Vamos a decir que tiene que estar adentro de el título. Y la otra cosa que vamos a validar es que el número
de los productos que habíamos guardado acá en el método anterior sea igual a la cantidad de productos. Bien, para ello vamos a utilizar la misma clase de siempre que usamos para los productos, que es Product Image Wrapper. Entonces decimos self.driver find elements. Todo esto tenemos que buscar la cantidad, o sea, utilizamos len. Tiene que ser igual al número de productos de la marca. Ahora volvemos a nuestro otro archivo. Vamos a hacer product page, validate product filters y le vamos a pasar el brand name y el num brand product. Bien, lo que sigue ahora es que voy a hacer clic en un producto random y voy a verificar la información. Ya que necesito hacer clic sobre un producto, voy a decir random index es igual a y tengo que utilizar en este caso el numbra, no hace falta ponerle en porque ya tenemos un número así. Bien, y vamos a definir una nueva variable que ya sería product detail y en este voy a llamar el product page.view product y le voy a mandar este random index. Bien, acá lo que vamos a agregar que va a cambiar es lo siguiente, que vamos a devolver que se crea el objeto de la página del detalle. Entonces no hace falta todas las veces inicializarlo, ya lo va a hacer automáticamente. Solo tenemos que llamar acá arriba así. O sea, acá también lo voy a modificar a esto. Entonces sería un paso menos al ya directamente al devolver esa creación de objeto. No haría falta volver a crear el objeto acá. Es una manera de ahorrarnos líneas de código. Además, siempre sabemos que cuando vamos a hacer clic sobre ver el producto, va a ir a la página del detalle del producto. Bien, entonces hace clic sobre un producto random. No, espera, acá confundí. Bien, y acá lo que quiero validar, primero vamos a validar de que estamos en la página de producto con la URL. Entonces, usamos este método que usamos siempre para validar de que estamos en esa página. Así. Bien, y ahora lo que queremos validar que la marca aparezca en esta información.
Entonces voy a ir a la página del detalle producto, voy a crear un nuevo método que lo voy a llamar validate brand name y le voy a pasar el nombre de la marca que ya teníamos guardado. Vamos a decir que la información de la marca es lo mismo que... Bien, esto ya lo habíamos hecho más arriba, que es esto. Sabemos que es el último. Entonces agarro esto y sabemos que es el último, entonces puedo poner -1 y agarro el texto. Y ahora valido con assert que el brand name esté adentro de... Ahora, y el brand name yo lo tenía con mayúscula, entonces voy a agarrar ese brand info y lo voy a pasar a mayúscula todo. Para eso utilizo el método upper para los strings. No me olvidé el self. Y está. Bien, acá por último llamo este método y le paso el nombre de la marca de esta manera. Bien, acá hay una variable que no la voy a usar, la voy a sacar. Así que me voy a ir acá. No voy a devolver este último. Ahí vamos a validar que lo que estuvimos haciendo estaba bien. Bien, primero lo hizo bien. Segundo también, o sea que el setup funciona bien. Acá me confundí. Ah, acá me falta una S. Ahora sí. Bien, una manera para solamente correr los tests que nos tiraron error. En el último report que creamos es haciendo pytest last failed, como estoy escribiendo acá. Entonces va a agarrar el último test y va a validar. Bien, acá lo que pasa es que tenemos un espacio adelante. Entonces cuando quiere validar el título, muy probablemente no esté ese espacio. Entonces lo que vamos a hacer acá, cuando estemos devolviendo el nombre de la marca, le vamos a poner split. Eso lo que hace es un método para sacar el espacio adelante y atrás de un string. Vamos de vuelta. Perdón, no era split, era strip. Ahí está. Porque si no nos va a devolver una lista. Ahí está. Bien, y ahora sí no hubo ningún error. Bien, y así es como quedaría nuestro cuarto caso de prueba. Acá vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 4. Si tienen algún tipo de pregunta, alguna mejora, alguna contribución que quieran hacer, no duden en dejar un comentario. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.